Mencionaba hace unos momentos. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta sesión y pues vamos a platicar todavía un poquito más y ya de manera específica sobre estos mecanismos que generan pues impacto y problemática en las formas de producción pecuaria a los ecosistemas. Entonces, mucho de lo que platicábamos la clase pasada es que dependiendo del tipo de sistema de producción que yo tenga, pues va a haber ciertas afectaciones en los ecosistemas. Lo que vamos a ver de este momento hasta que les diga que es más adelante son las afectaciones generales a los que se ha asociado la producción ganadera y agrícola en los ecosistemas, ¿no? Y justamente se mencionan que existen dos grandes mecanismos que permiten tener estos efectos negativos. Por un lado, se encuentran aquellos catalogados como efectos de extracción, que son aquellos efectos derivados de todo lo que la ganadería está consumiendo en los ecosistemas. La clase pasada nos daban algunos ejemplos, ¿no? Como pues quitar la producción de forraje, los árboles para establecer los potreros, el agua, todo eso que estamos o de lo que el sistema ganadero se alimenta de los servicios ecosistémicos, todo eso se considera efecto de extracción. Y en contraparte, como efecto de adición, pues están establecidos aquellos efectos ocasionados por la acumulación de básicamente los residuos que genera la actividad ganadera, ¿no? Que puede ser desde el estiércol, la contaminación por agroquímicos, como la vamos a ver más adelante, y hasta algo muy importante, ¿no? La emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, vamos a empezar a platicar un poquito sobre los efectos de extracción. Esos son algunos de los ejemplos que ya hemos mencionado y que se van a seguir mencionando, ¿no? Por un lado, se considera como un efecto de extracción la deforestación. Recordarles que la deforestación es todo este proceso en el cual se pierde cobertura principalmente arbórea o vegetal, dependiendo del ecosistema, y que obviamente pues ocasiona una serie de cambios en las funciones propias de ese ecosistema. Otro de los efectos de extracción muy importantes, y que lo vamos a platicar también un poquito más adelante, es lo que se conoce como sobrepastoreo. En términos generales, doctoras, doctores, pues el sobrepastoreo se da cuando existen mayor cantidad de animales de los que el ecosistema en ese momento puede estar soportando, ¿no? Hay un sobre pastoreo, como lo dice su nombre, ¿no? Y que va a tener efectos pues altamente negativos, ¿no? Que pueden promover acciones como la deforestación, que pueden compactar el suelo o pueden tener otros efectos negativos, ¿no? Y por último, como efecto de extracción, pues también se encuentra todo lo relacionado con el uso de agua, ¿no? Recordar que pues, dentro de las actividades agropecuarias, el uso de agua pues también es un tema bastante interesante para platicar, ¿no? Hay muchos sistemas de producción y cada sistema de producción ocupa diferente agua, ¿no? En términos generales, se menciona que el sistema que ocupa más agua son los sistemas intensivos de producción de leche. ¿Por qué? Por el consumo de agua que tienen los animales, las vacas lecheras consumen muchísima agua y aparte pues se ocupa muchísima agua para estar lavando todos los sistemas de ordeña, ¿no? Entonces estos sistemas pues tienden a ser considerados como aquellos que ocupan muchísimo más agua, ¿no? Habrá otros sistemas como los sistemas extensivos que quizás el impacto del uso de agua no es tan grande. ¿Por qué? Porque ocupan, como lo podemos ver en la imagen, pues sistemas de captación de agua de lluvia, ya sean pequeñas lagunas, jagüeyes, pozos, porque pues no están consumiendo agua para riego, porque todo lo que están consumiendo pues crece con la misma agua de lluvia, qué sé yo, ¿no? Entonces, de nuevo aquí recordarles, ¿no? Que dependiendo del sistema de producción, pues son realmente los efectos que se pueden tener. Estos efectos que hemos estado viendo de deforestación, sobrepastoreo, uso de agua y los que siguen, pues son en términos generales, ¿no? Habrá que ver en cada unidad de producción si realmente esa unidad de producción tiene este impacto y qué tanto impacto pues lo está teniendo, ¿no? Otro de los efectos importantes de adición, pues es todo lo relacionado con el manejo de residuos, ¿no? Desde aquellos relacionados con las mortalidades, qué es lo que se va a hacer con las excretas, qué es lo que se va a hacer con los cadáveres, qué es lo que se va a hacer con la pluma, con la piel, con las vísceras que salen del rancho y que no se consume, del rastro, perdón, y que no se consume, qué se va a hacer con los desperdicios, en dónde se están poniendo o desechando, pues también son considerados pues parte de estos efectos de adición, ¿no? El uso de agroquímicos de manera indiscriminada y los gases de efecto invernadero. Ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo de cada uno de ellos, por si al momento pues no han podido anotarlos, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, uno de los principales pues efectos de adición que se tienen están relacionados por la contaminación por las excretas, ¿no? La contaminación por las excretas o por el estiércol pues tiene afectación a diferentes niveles, ¿no?
puede afectar directamente desde el suelo, por la concentración de nutrientes que estos desperdicios tienen, por la afectación a afluentes acuíferos terrestres, porque puede afectar a cuerpos de agua subterráneos y sobre todo porque a pesar de que son residuos, estos residuos también tienden a generar gases de efecto invernadero. Entonces, aquí arribita hay dos imágenes, ¿no? Con base en lo que han estado platicando en sus sistemas, en su clase de introducción a la zootecnia, ¿qué tipo de producción podría ser la que está en la mano izquierda? ¿Qué animales de forma intensiva generalmente se crían en casetas? ¿Y qué creen que se esté criando en esas casetas? ¿Qué se imaginan que sea? A ver, ¿quién dice? A ver, Rubén. Gallinas. Una puede ser gallinas, en este caso no son gallinas. Si no son gallinas, ¿qué podría ser, Rubén? Ah, bueno. A ver, Ilse, ¿Serán cerdos? ¿serán cerdos? Elisa, ¿qué dice? ¿Serán o no serán cerdos? No, igual iba a decir cerdo. Igual dicen cerdos. Sí, justamente son cerdos, ¿no? Entonces, aquí la imagen está medio extraña, ¿no? Porque por un lado, hacia el fondo tenemos las casetas donde se están criando los cerdos y hacia adelante tenemos como un gran cuerpo de agua de manera medio rojiza, ¿no? Que es medio extraño. No sé si se alcanza a ver un poquito, casi ahí a mitad de lo del lago, entre las casetas y ese pequeño lago, se alcanzan a ver algunos tubos, ¿no? Y de hecho se alcanza a ver como espuma de agua que está cayendo en ese lago. ¿Sí se ve o no se ve? ¿Sí le alcanzan a ver? Ahí hasta se ve medio Sí. verdecito. Ah, Vale. sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo, que es ese gran lago rojo, pues no es más que una de las formas en las cuales se tratan los residuos sólidos provenientes de estas granjas, ¿no? Estas lagunas se conocen como lagunas de lixiviación, principalmente, ¿no? O lagunas para el tratamiento del agua. Todos los residuos que se generan en las granjas de cerdos, cuando lavan los corrales, por ejemplo, con manguera, toda la orina, todo el estiércol, generalmente se puede ir a estas lagunas de lixiviación, ¿no? Y en esas lagunas es justamente donde se acumula y donde después de ciertos procesos se busca tratar el agua, ¿no? Pero creo que quiero que presten un poquito a los tamaños y a las proporciones, ¿no? Vean el tamaño de la laguna, que es para el manejo de los residuos, y vean el tamaño de las casetas, ¿no? Aparentemente, pues pudiéramos decir que hay más superficie para el tratamiento de los residuos que para la misma producción de los animales, ¿no? Esto es una de las formas más comunes como se hace el tratamiento de los residuos en el caso de los cerdos, ¿no? De hecho, se menciona, y lo vamos a ver más adelante en una diapositiva, que el sistema que más ocasiona contaminación por parte de los residuos son los sistemas intensivos de los cerdos, ¿no? Entonces, imagínense si esa laguna en algún momento, por alguna razón, se empieza a infiltrar a agua subterránea, ¿no? Obviamente esta agua subterránea se va a contaminar, ¿no? Y ahora imagínense si la población que está alrededor de esta granja está tomando agua de pozo. Obviamente su agua también se va a contaminar. Esto es justamente a lo que nosotros hablamos con los efectos negativos del manejo de residuos, ¿no? Esto en cerdos, ¿no? La imagen que vemos aquí a la derecha, pues es una de las formas en las cuales se desecha generalmente el estiércol de las vacas, ¿no? En sistemas intensivos. Estas zonas generalmente se les conoce como estercoleros. ¿Qué pasa cuando llegan los trabajadores a limpiar los corrales? Pues sacan todo lo que tiene que ver con las excretas, lo cargan generalmente pues en camiones, tractores o lo que sean, y los van y los depositan en un terreno pues destinado para tirar esos estiércoles, ¿no? Y una vez que están ahí tirados, pues esperan cierto tiempo para posteriormente ya después venderlo o sacarlo, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, vean la cantidad de superficie en el terreno que está en estos momentos pues llena de literalmente de estiércol de vaca, ¿no? Imaginen, ¿qué creen que pase cuando empiece a llover? Pues todo eso va a empezar a generar lixiviados, todo esto se va a empezar a contaminar el agua que está escurriendo de la lluvia, hasta el final seguramente alcanzar algún cuerpo de agua como un río o una laguna, y pues ahí tenemos los problemas de contaminación tan grandes que Rafa en su momento les había platicado, ¿no? Ahora bien, desde la parte fisiológica de los animales, recuerden que todas las excretas, tanto orina como heces, pues están compuestas de todos los nutrientes que el animal no pudo digerir o no pudo absorber.
Entonces, en este estiércol, en esa orina, también van a ir nutrientes. Va a ir nitrógeno, va a ir carbono, va a ir fósforo, que obviamente está siendo acumulado en algún lugar y que esa acumulación de nitrógeno, fósforo y carbono, pues puede generar contaminación, ¿no? Eh, Esto como parte del estiércol, ¿no? Por parte de la contaminación por los agroquímicos, pues también es un tema sumamente importante de mencionar, ¿no? Lo platicábamos en algunas clases cuando hablábamos de la Revolución Verde. Durante muchos años y en los últimos años, a los productores, pequeños productores, pues se les ha estado incentivando el uso justamente de agroquímicos, ¿no? Hay programas sociales que les regalan el insecticida, que les regalan el herbicida, que les regalan los fertilizantes, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema con los fertilizantes no es su uso como tal, ¿no? Si nos vamos a los sistemas intensivos pueden decir, oye, pero yo no estoy contaminando por agroquímicos, ¿no? Y uno les puede decir, oye, pero pues ¿cómo no va a estar contaminando si utilizas un buen? Y él nos puede decir, pero espérate, ¿no? Yo para aplicar cuánto fertilizante necesito, yo hago una dosificación, ¿no? Imaginen que mi cultivo necesita 16% de nitrógeno. Yo voy, le hago un estudio al suelo y resulta que el suelo tiene 10% de nitrógeno. Si yo sé que necesita 16, yo también sé que le hace falta 6. Entonces, yo como técnico hago mis cálculos de dosificación para poner en el suelo justamente ese 6% que me hace falta, ¿no? Lo mismo pasa con los insecticidas. Yo como sistema de producción intensivo, pues yo pago a un técnico para que me diga qué plagas hay y a partir de ahí poder seleccionar y poder aplicar esos insecticidas a través de equipos como los que estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? Que protegen al trabajador, que evitan que ese insecticida pues se disperse de más en el ambiente y lo hago en las condiciones adecuadas para que no haya contaminación, ¿no? Eso por parte de los intensivos, que es algo que siempre dicen, ¿no? Que pagan estas capacitaciones. ¿Qué pasa con los pequeños productores? Pues ahí a veces la situación es un poco diferente, ¿no? Como es bien fácil conseguir este tipo de agroquímicos en las forrajeras, en las farmacias veterinarias, pues la gente a veces lo aplica a diestra y siniestra, ¿no? Durante muchos años, pues pudieron haberles dicho, oye, ¿sabes qué? Para aumentar la producción de maíz, pues necesitas sembrar esta variedad de semilla y aplicar este paquete tecnológico, ¿no? Que incluye su fertilizante, su herbicida y su insecticida, ¿no? Y los primeros años los productores lo aplican así, ¿no? Y tienen buenos resultados. Pero ¿qué pasa con los años siguientes o por alguna razón cuando no tienen la producción que ellos querían? Pues dicen, oigan, pues si le apliqué 1 kilo de fertilizante por hectárea, pues igual y si le aplico 1.5 va a funcionar, ¿no? Y le aplican más y a lo mejor funciona, ¿no? Y al siguiente año van a decir, pues igual y si le apliqué 1.5, si le aplico 2, pues va a funcionar, ¿no? Y le empiezan a meter fertilizante hasta que llega un momento en que pues estos fertilizantes pueden incluso afectar el suelo, ¿no? Aquí me gustaría hacer como un pequeño espacio de reflexión y también un poco pues preguntarles a ver si se acuerdan, ¿no? De sus clases de química, de la prepa, secundaria, parte de lo que han visto en bioquímica, ¿cuál es la forma natural en la que se encuentra el nitrógeno? ¿En gas, en líquido, en un sólido? ¿Quién me dice? ¿Cómo se encuentra el nitrógeno de manera general? Es un gas, ¿no? Es un gas, justamente, ¿no? Uno de los principales fertilizantes que se ocupan es justamente los que están hechos a base de nitrógeno, ¿no? ¿Y cómo creen que le hacen para poder convertir un gas en un sólido? Pues lo hacen a través de síntesis química. Toman ese gas y lo pegan generalmente en sales, ¿no? En sales de amonio, en sales de urea, en la urea propiamente, ¿no? Entonces, al final, el nitrógeno que yo estoy aplicando a mi suelo no es nitrógeno puro, va acompañado de sales. Cuando esas sales se empiezan a acumular en los suelos, pueden ocasionar cambios físicos importantes que pueden afectar el crecimiento de las plantas. Entonces llega un momento en que las plantas ya no están creciendo, no porque les haga falta nitrógeno, sino porque las características del suelo ya cambiaron. A lo mejor ya son más ácidos, ya son más salinos, y eso obviamente afecta la producción, ¿no? Lo mismo pasa con los insecticidas, ¿no? A lo mejor la gente dice, oye, es que a lo mejor no estoy teniendo mis manzanas porque el problema son porque hay insectos, ¿no? Que pueden estar ahí afectando mi producción. Y año con año están aplicando y aplica insecticidas, ¿no? Y a lo mejor alguien en algún momento no les dijo que justamente para que se pueda dar la manzana, pues se necesita de polinizadores, ¿no?
¿Y qué pasa si yo estoy mate y mate a los polinizadores de manera indirecta por querer matar una plaga? Puedo tener efectos negativos, ¿no? Pero estas cuestiones a veces la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, como les vendieron la aplicación de fertilizantes, de insecticidas o de agroquímicos como una solución para producir más, pocos saben que el uso excesivo de estos ingredientes pues puede ocasionar lo contrario, ¿no? Y la gente, como cree que este es el remedio, pues sigue aumentando su producción y su consumo de agroquímicos, ¿no? Al final de cuentas, doctoras, doctores, pues vuelve a pasar algo similar con lo que pasa con el estiércol, ¿no? Todo ese nitrógeno que no se alcanzó a absorber por la planta, pues cuando llueve se lava, ¿no? Y va a llegar a los ríos y a los lagos, ¿no? Esos herbicidas, esos insecticidas, esos cambios en las características del suelo, pues ocasiona muchas veces que haya erosión, ¿no? Entonces cuando llueve, pues toneladas de suelo se van arrastrando hasta el agua, hasta el río, hasta la laguna, hasta llegar al mar. Entonces podemos tener efectos negativos asociados hacia el consumo de agroquímicos, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario, doctoras, doctores? ¿No? ¿Algo que hayan querido saber sobre los agroquímicos y no se habían atrevido a preguntar? ¿Todo bien? Todo bien, vale. Entonces, sí, Rubén. Precisamente yo hace un tiempo había escuchado que igual, bueno, se dice mucho, ¿no? De que los, justamente de que luego se meten a las plantas, produzcan unas hojas, frutos. Ujú, Bueno, ya había esto que justamente para hacer, bueno, que se como hagas, se vea ujú, una como ciencia o ciencia en la tierra. Y que como balanceando eso, pues la misma planta crea como sus, ¿cómo se puede decir? Como sus defensas de estas plagas y no debe de ocurrir o sea, teniendo una buena proporción de nutrientes, pues no debe de haber ¿cómo se llama? Plagas. así es. Sí, esto que mencionas pues es importante, ¿no? Porque generalmente cuando recomienda, por ejemplo, el uso de insecticidas, pues la intención es matar a las plagas, ¿no? Pero los insecticidas no son tan específicos como para poder decir, ah, mira, esta es plaga, o ah, mira, este insecto es el que controla a las plagas, ¿no? Entonces generalmente matan todo. Y al matar todo, al matar todos los insectos, pues esos cultivos quedan, pues, descubiertos, ¿no? No hay nada sobre ellos, no hay insectos sobre ellos, lo que propicia que si llega uno nuevo, pues no va a tener competencia. Entonces, ese efecto de haber, pues, aplicado el insecticida para evitar la plaga, puede volver incluso al cultivo, pues, vulnerable para que otras plagas pudieran llegar y establecerse, ¿no? Como bien lo mencionabas, pues existen otras prácticas de manejo que buscan que las plantas pues sean resistentes a estos insectos, ¿no? Si lo quieren ver desde un punto de vista más veterinario, pues es lo mismo que pasa con los parásitos, ¿no? Si yo a alguien le estoy dando día con día desparasitante, desparasitante, pues todo el intestino se queda sin parásitos y en el momento en que llegue uno, ese momento va a decir, ah, mira, no tengo competencia y voy a crecer, ¿no? Es un símil que podríamos aplicar como esta parte de los insecticidas. En cambio, si yo estoy manejando bien el cultivo, estoy realizándolo de manera adecuada, estoy nutriendo el suelo, pues las mismas plantas tienen estos mecanismos de defensa para poder controlar estas plagas, ¿no? Lo que a veces hace innecesario pues la aplicación de estos agroquímicos. Pero sí, justamente como lo mencionas, Rubén. No sé si quieras aportar algo No, más. sería todo. Sería Perfecto. todo. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Cristian. He escuchado que esto de bueno, teniendo un poco más en cuenta esto de los agroquímicos, que en algunas ocasiones, como dijo usted, algunos insecticidas, pues no solo matan a los insectos que causan esta pérdida, sino que también los benefician. Pero Ujú, también he oído que hay otras alternativas como de que en la fertilización se utilice esto como algunos excrementos de animales para mejorar o que hay algunos animalillos ujú, que pueden reemplazar los insecticidas. ujú. Sí, Por- justamente
como lo vamos a platicar, quizás esta parte no lo vemos porque esto se ve más desde la parte de la parte agrícola, ¿no? Pero tanto en los animales como en esto existen algo que se llama biocontrol. El biocontrol es el uso de ciertas especies para el control de las plagas, ¿no? Entonces, está bien documentado, por ejemplo, la liberación, bueno, uno de los depredadores más comunes que seguramente ustedes conocen son las catarinas. Esas catarinas, las que tienen como rojitas con manchitas negras, esas son depredadoras, cazan pulgones, por ejemplo, ¿no? Entonces, una forma de biocontrol para reemplazar los insecticidas, pues es que se crían las catarinas de manera intencional y en cultivos, como pueden ser en invernaderos, que es donde afectan más este tipo de plagas, pues se libera, ¿no? Entonces, las catarinas lo que hacen es comerse a los pulgones sin la necesidad de utilizar estos agroquímicos, ¿no? Estas medidas pues también se pueden aplicar en otros tipos de situaciones, ¿no? Y son alternativas quizás más amigables para el control o para disminuir el uso de agroquímicos. Pero sí, sí se puede ocupar. Gracias. De nada, de nada. Entonces, vamos a seguir. Y bueno, ¿no? Que no se nos olvide que dentro de los agroquímicos, pues los medicamentos también se consideran agroquímicos, ¿no? Uno de los grandes problemas que se tienen, pues es esta parte de la resistencia de antibióticos, ¿no? También la resistencia a desparasitantes y la presencia de hormonales, ¿no? Es bien raro que existan, pues, proyectos de investigación donde hacen, pues vamos a ver cómo se está comportando salmonela en ambientes, pues, urbanos, rurales y silvestres, ¿no? Y cuando empiezan a muestrear a las tortugas y ver qué tipo de salmonela tienen y si es resistente o no a antibióticos, pues tómala, ¿no? Resulta que animales silvestres salen resistentes a antibióticos, ¿no? Lo cual pues no debería de ser, ¿no? Porque nadie va en la vida o no hay una farmacia silvestre que medique a los animales, ¿no? Entonces, ¿de dónde llega ese medicamento? Pues justamente a través de los residuos de las excretas que a veces se llegan a arrastrar por efecto del agua de lluvia, ¿no? Recordar que muchos de los antibióticos que se ocupan y muchos de los medicamentos que se ocupan, pues pueden seguir siendo activos a través de la excreta, de la orina o incluso de la saliva, ¿no? Entonces, el manejo de los medicamentos no solo se queda en el momento que yo se lo aplico a los animales, sino qué va a pasar con ese estiércol que yo estoy ocupando, ¿no? Y uno de los ejemplos más claros que tenemos a nivel mundial es el uso de un desparasitante que seguramente han escuchado, que se llama ivermectina. ¿La han escuchado? Se la voy a escribir aquí en el chat. Ivermectina. No sé si Sí. la han escuchado. ¿Qué Sí, has escuchado, Ilse? Elisa, ¿qué han escuchado? Bueno, pues es la que se está usando ahorita para lo del COVID. Bueno, en un momento se usó y ya después dijeron como que eso no se tiene que usar. Sí, ¿no? Ese fue como la noticia más reciente de la ivermectina. Elisa, creo que habías prendido tu ah, micrófono. sí, también había escuchado que, bueno, la usan mucho en lo que es caballos, Ujú, pero se dejó de usar precisamente porque contaminaba el suelo ujú. al momento de las heces, me parece, si no me equivoco. Sí. Y otra forma es que también empezaron a surgir estas pues malas recomendaciones de también utilizarlo para pues las pulgas y estas cosas en los perros. Ujú. Entonces, justamente como lo mencionas, la ivermectina se considera en términos generales, pues un desparasitante tanto para ectoparásitos como endoparásitos, ¿no? Y generalmente pues se utiliza, por ejemplo, en el caso de las vacas, caballos y todos los animales domésticos para el tratamiento de ectoparásitos, ¿no? Como podrían ser garrapatas, pulgas, moscas, ¿no? Y en el caso de los perros en su momento también se utilizó justamente para el tratamiento, por ejemplo, de sarnas, ¿no? Aquí como spoiler comercial, hay algunas razas de perros que son altamente susceptibles a la ivermectina, que seguramente se los van a mencionar más adelante, que son todos los pastores en términos generales, ¿no? Entonces, aplicar ivermectina a un perro pastor y a los colis específicamente, pues puede ocasionar incluso la muerte del animal, ¿no? Pero, ¿qué pasa con este medicamento? Es uno de los medicamentos más fáciles de conseguir en cualquier lado. Si uno va a cualquier lugar a la forrajera y le dice, oye, ¿tienes desparasitante para mi vaca? Seguro les van a dar Ibomec, que es la marca comercial de la ivermectina, ¿no? ¿Qué pasa? La ivermectina tal cual tiene su efecto, tal cual se lo pongo al animal, tal cual se desecha en las excretas, ¿no? Entonces uno pensaría, ah, pues está chido, ¿no? Porque entonces no hay transformación y el principio es altamente activo, ¿no? Por lo cual yo lo puedo tener por ejemplo, con los perros, yo lo puedo aplicar en el rancho.
Y, por ejemplo, las garrapatas, pulgas, qué sé yo, que están ahí en el piso, pues también se van a morir, ¿no? Y sí, el detalle es que no se nos olvide que pues muchas veces en sistemas, por ejemplo, pastoriles, donde los animales van desechando el estiércol en el campo de cultivo, pues esas excretas son aprovechadas por otros insectos, como pueden ser aquí en la foto, pues los escarabajos estercoleros, ¿no? Estas especies de animalitos pues son bien importantes, porque ellos son los que se encargan de todo ese estiércol que se está depositando en la pradera, asimilarlo, hacerlo bolita en algunos casos, en otros casos comérselo e irlo incorporando al suelo. Y conforme lo van incorporando, pues van oxigenando el suelo, van favoreciendo el ciclo de nutrientes. ¿Qué pasa con la ivermectina? Como sigue estando activo, tal cual así se descrita está en el estiércol, pues van a tener contacto con estos insectos, ¿no? Entonces ha habido un buen de estudios que han mencionado cómo a largo plazo, pues las poblaciones de estos escarabajos estercoleros que son sumamente importantes para mantener el ciclo del carbono, para garantizar que el agua se infiltre, pues sus poblaciones pueden ir disminuyendo por efectos negativos de este antiparasitario, ¿no? Entonces, en términos generales, como bien lo comentaban hace rato, pues se ha desestimado el uso de este medicamento, ¿no? Siempre se busca otro, ¿no? A pesar de que pues sigue siendo uno de los más consumidos y comprados a nivel mundial. Adelante, César. Gracias, Robert. Entonces, la ivermectina se llama. Ivermectina. Entonces, ¿es un medicamento que no se recomienda en animales? Sí se O sea, recomienda. Ajá, te escucho. entiendo que, o sea, sirve como el antiparasitario y eso, pero, o sea, no en todos los animales o con cierto peligro o cómo. Sí, todos los medicamentos tienen ciertas reservas. Entonces, en el caso específico de la ivermectina, pues no es que no funcione en perros, sino que hay opciones muchísimo más seguras para el tratamiento de esas enfermedades, ¿no? En términos generales, o sea, la ivermectina ha funcionado por muchos años, ¿no? Pero actualmente pues ya existen mejores medicamentos para la aplicación. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en grupos de Facebook, de proveedores de veterinaria, que hay personas que venden pipetas hechizas, o sea, obviamente sin un registro sanitario, hechas con ivermectina, ¿no? Para venderlas como pipetas de aplicación para perros. Y eso es sumamente peligroso, ¿no? Cuando se tienen otras opciones, pues mejores, elaboradas específicamente pues para estos animales, ¿no? El detalle con la ivermectina, de nuevo, volvemos a lo mismo, es el uso excesivo, ¿no? Y la resistencia antiparasitaria que puede crear, ¿no? Entonces, lo van a ver muchísimo más adelante, si no lo vamos a platicar. Una práctica sustentable es hacer rotación de antiparasitarios. La primera práctica sustentable, pues para empezar, es el diagnóstico, ver si realmente vale la pena o no desparasitar. Y si se va a desparasitar, pues buscar hacer justamente la rotación de medicamento, ¿no? A lo mejor este año aplico ivermectina, si es que sirve para lo que tiene. A lo mejor el siguiente año aplico closantel, a lo mejor el siguiente aplico nitroxinil, qué sé yo, ¿no? Pero justamente tratando de evitar en medida de lo posible, pues la aplicación de medicamentos que pueden tener efectos ambientales, ¿no? No es que esté prohibido, ¿no? La verdad es que se sigue usando y sigue siendo los más comunes, ¿no? Lo que se les dice a los productores, pues es que sean conscientes, ¿no? Y que existen mejores formas y mejores medicamentos para tratar las enfermedades propias de sus animales, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Este tipo de productos, al igual que los agroquímicos, llega un momento en que se vuelven productos milagros, ¿no? Entonces, así como le pasa a la pomada, ¿cómo se llama? Hay una pomada muy famosa veterinaria que se utiliza para mastitis. La Se me fue. pomada de la tía, ¿no? No, Ah, hay otra. ¿El ¿Cómo se- Bamitol? El Bamitol, esa. Así como el Bamitol, que es una pomada veterinaria que se utiliza para desinflamar, genera calor y todo, llega un momento en que se ocupa tan común que la gente cree que es un producto milagro y lo ocupa para todo, ¿no? A la señora le empiezan a doler las manos por las rumas, va a la farmacia y se pone Bamitol, ¿no? X persona quiere adelgazar, va y se compra su Bamitol, ¿no? Porque alguien le dijo que adelgazaba, ¿no? Y lo mismo pasa con la ivermectina, ¿no? Llega un momento en que son tan comunes estos medicamentos que la gente lo ocupa para todo. Y es ahí donde empezamos a tener los problemas, ¿no? Aquí pues podemos platicar un buen ratote, ¿no? Sobre el uso ético de los medicamentos veterinarios y sobre la importancia de la regulación justamente de estos medicamentos, ¿no? Entonces, sobre todo porque puede tener efectos sumamente negativos con los animales. Les cuento chismecito rápido, ¿no? Cuando estábamos trabajando en cierto lugar,
con ciertas personas, hubo cierta persona que quería hacer un tratamiento hacia un animal. Entonces, como estábamos en sector rural, le dijimos, pues espérate, ¿no? Vamos el fin de semana, vamos a la farmacia y compramos lo que necesites, ¿no? Pero pues la gente es bien desesperada, como siempre. Fue a la forrajera, pidió X medicamento y se lo dieron cargado en una jeringa. Ni siquiera vio el frasco, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando llega, se lo aplica al animal y el animal empieza a tener un buen de problemas y al final pues acaba muriendo, ¿no? ¿Qué le aplicó? Jamás supimos, porque a pesar de que haya pedido la dosis correcta y el volumen correcto, nunca nosotros pudimos verificar que pues lo que le haya aplicado había sido el medicamento correcto, ¿no? Estos efectos negativos que se dan por una venta indiscriminada de medicamentos puede tener efectos muy graves sobre la salud de los animales, pero también sobre la salud de las personas, ¿no? Por eso es muy importante esta recomendación de que medicamentos para uso veterinario solo se apliquen en animales y que a medicamentos para uso humano también siempre se apliquen para humano, ¿no? Entonces, esta cuestión también es importante y no pierdo la oportunidad pues para platicarla, ¿no? Entonces, todo lo que hemos estado platicando hace un momento, pues a final de cuentas se debe por la acumulación de nutrientes, ¿no? Acumulación de nutrientes a través de fertilizantes, acumulación de nutrientes a través del estiércol y de la orina. Y como les mencionaba hace un momento, ¿no? Se dice que la producción industrializada de los puercos, cochinos y cerdos, pues maneja un gran volumen de excretas que no son reciclados, ¿no? Porque aparte de que generan mucho volumen, las dietas de estos animales y de las aves a veces llevan muchísima proteína, ¿no? Justamente para garantizar el crecimiento acelerado de estos animales. Entonces lleva tanta proteína que el estiércol o las excretas también van a tener altas concentraciones de nitrógeno que puede ocasionar contaminación, ¿no? Hasta hace algunos años, por ahí del 2018, antes justamente de la pandemia, bueno, les cuento antes de eso la historia, ¿no? Durante algunos años, una empresa muy grande que se conoce como Quequén, así se llama, dedicada a la producción de puercos, empezó a tener gran desarrollo, desarrollando e implementando granjas muy grandes ahí por la parte de Yucatán, ¿no? ¿Por qué se eligió Yucatán en su momento? Me imagino que han de haber pensado que era una zona pues relativamente nueva, donde obviamente pues había fragmentos grandes de selva que impedían que enfermedades que están bien distribuidas en el centro y en el norte del país de los cerdos, pues llegaran hasta esta zona, ¿no? Obviamente si se elige un lugar donde no hay enfermedades, donde es imposible que lleguen, pues es más probable hacer un mejor manejo pues sanitario de los animales, ¿no? Entonces empezaron a platicar con los productores, empezaron a crecer granjas y ellos tienen un modelo de negocios bastante interesante donde llegan con el productor y le dicen, hola señor fulanito, pues yo veo que usted tiene cerdos, ¿no? ¿Cómo ves si se asocia con esta empresa, con Quequén? Y pues nosotros le damos la asesoría, le damos los animales, casi casi le ponemos a los trabajadores, le remodelamos la granja y usted lo único que tiene que poner es el terreno, ¿no? Y de ahí pues nos vamos dividiendo las ganancias. Y mucha gente aceptó, ¿no? Entonces empezaron a crecer muchísimas granjas como la que nosotros vemos aquí, dentro de la selva, ¿no? Y empezaron pues a crecer, la gente pues empezó a trabajar en estos ranchos, muchos de ellos son ejidales. Sin embargo, pues empezaron a haber ciertas afectaciones, ¿no? Afectaciones que hasta su momento pues creo que eran lógicas de creer, ¿no? Como ustedes saben, Yucatán, por las condiciones de suelo que tienen, eh, pues facilita que la comunicación y la filtración del agua pues se comunica a través de una serie inmensa de acuíferos subterráneos que conectan a prácticamente todos los cenotes, ¿no? Entonces, si se llega a contaminar un cenote, pues implica que todos los demás también tengan esa posibilidad de contaminarse, porque pues todos están conectados, ¿no? Como efecto de cuando cayó el meteorito y mató a los dinosaurios. Entonces, estos efectos negativos pues empezaron a hacerse presentes, ¿no? Y por ahí del 2018 salió esta nota donde decía, 6 niños se enfrentan a miles de cerdos, ¿no? Escrito por Jonathan Ruiz de la Torre, ¿no? Dice, piensen en cenotes, en la península del sur, estos son el drenaje de todo lo que baja de lluvia desde la superficie. Y sí, ¿no? 6 niños que hasta ahora son así referidos suponen que los cenotes de Omún, que cuidaron sus padres y sus abuelos, son contaminados por orina y excremento de cerdo, proveniente de la nueva granja más grande que han visto, y por eso buscaron un amparo que pare su funcionamiento. Una juez yucateca ya lo concedió, ¿no? Si recordamos un poquito la parte de legislación, yo les decía que los amparos son recursos legales que se meten para proteger muchas veces derechos humanos básicos, ¿no?
¿Y qué derecho básico humano estamos platicando aquí? Pues el derecho a un ambiente sano y a la salud, ¿no? Quequén tuvo muchísimos problemas porque se le empezó entonces a cuestionar cómo estaban haciendo el manejo de los residuos y si el manejo de los residuos en su momento era el adecuado para el tipo del sitio en donde estaba, ¿no? Porque una pequeña fuga en esas lagunas que platicábamos, pues implicaba que todo se llegase a contaminar, ¿no? Entonces muchas granjas en su momento pues estuvieron paradas hasta no volver a certificar que el uso del manejo de los residuos pues era adecuado al sitio en el que ellos se estaban encontrando, ¿no? Y aquí está la fotito que ponían en la nota, ¿no? Del lado derecho pues podemos nosotros ver eh, la granja como tal y del lado izquierdo lo que se ve al fondo pues es justamente estas tres lagunas que yo les comentaba, ¿no? ¿Cómo funcionan estas lagunas? La primera laguna que está hasta arriba, como se alcanzan a ver, pues es la primera en recibir todos esos residuos, ¿no? Se empieza a llenar. Una vez que se empieza a llenar, por decantación, toda esa agua, esa solución que ya lleva los nutrientes, pues pasa a la segunda laguna, la cual de manera anaerobia genera fermentación. Si ustedes alcanzan a ver, esa laguna que está en medio está cubierto por plástico y a la mitad hay un circulito. Ese circulito es un biodigestor. Todo el gas que se genera por la fermentación de esa agua es captada por ese biodigestor y después se ocupa en la misma granja como gas LP, bueno, como gas combustible para poder prender las creadoras, la cocina de los trabajadores, para poder manejar a los vehículos, qué sé yo, ¿no? Y una vez que todo esto ya se fermentó, que en teoría ya perdió esos gases, que ya perdió pues la posibilidad de que bacterias y virus estén presentes y sean fuente de contaminación, se pasan a la tercera laguna y ya posteriormente por una planta de tratamiento de agua para justamente darle pues ese sentido de agua tratada y poderlo ocupar, por ejemplo, en campos de cultivo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, vean la cantidad de superficie que se requiere para el tratamiento justamente de esas aguas, ¿no? Que son, obviamente, pues están llenas de los desechos de las casetas de esas granjas, ¿no? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, doctoras, doctores? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Vale, vale. Entonces, y bueno, ¿no? Generalmente cuando nosotros hablamos de esta parte de los gases de efecto invernadero, que es otro de los efectos de adición más importantes, pues generalmente siempre nos concentramos en estos caballeros, ¿no? Que son pues los animalitos domésticos, ¿no? Sin embargo, en términos generales, doctoras, doctores, se estima que los animales domésticos solo aportan el 14, casi el 15% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. ¿De dónde sale todo lo demás? ¿De dónde sale el restante? Pues de todas las demás actividades. Transporte, energía, son de los principales que generan los gases de efecto invernadero, ¿no? Y la deforestación o cambios de uso de suelo. Entonces, que sí quede, creo yo, pues un poquito claro, ¿no? Los animales domésticos y la industria ganadera no es la principal emisora de gases de efecto invernadero. Eso es un mito muy grande. Es el sector de transporte y el sector de la industria, ¿no? Obviamente eso no implica que las emisiones del ganado, que es del 15%, no sea grave, ¿no? Es un problema muy grave, pero no es el mayor emisor de estos gases de efecto invernadero, ¿no? Para recordar, que generalmente son preguntas de examen, pues la contaminación por gases de efecto invernadero se da por tres gases que son importantes: el metano, el dióxido de carbono y el óxido nitroso, ¿no? Que son estos gasecitos que están aquí. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es el metano, cuál es el óxido nitroso y cuál es el dióxido de carbono? A ver si se acuerdan de sus clases. A ver, Ilse. Sí, el metano es CH4, el Ujú, dióxido de carbono es CO2 y ujú. el óxido de nitrógeno, ¿es Óxido ese? nitroso, Óxido de nitroso es, pues, es el último. el NO2, ¿no? Justamente. NO2. Entonces, me detengo aquí un poquito, muchas gracias, Ilse, justamente pues para volver a platicar lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que cuando se hace el manejo de las excretas, pues estas excretas llevan todos los nutrientes que no se alcanzaron a digerir, ¿no? Si la proteína, que una de las características de las proteínas es tener nitrógeno, no se alcanza a digerir en el animal y posteriormente se desecha, esos residuos pueden generar gas
como óxido nitroso, ¿no? Entonces, la principal fuente de óxido nitroso a través de la industria ganadera está dado por el manejo de las excretas, no por el animal por sí mismo, ¿no? Lo mismo pasa con el CO2. El metano sí es exclusivo generalmente pues de los rumiantes, porque lo vamos a ver más adelante. Es parte de la fisiología del animal. O sea, el animal como parte de sus procesos fisiológicos para llevar a cabo la fermentación a través de la rumia, genera metano, ¿no? Pero los demás pueden ser modificados a través de las excretas directamente y de un manejo adecuado de las excretas de estos animales, ¿no? Entonces, volvemos a la misma imagen que veíamos hace algunas clases, la clase pasada, ¿no? Generalmente cuando empezamos a ver, oye, pues es que la ganadería es la principal emisora de gases de efecto invernadero, espérate, ¿no? Para empezar, ese dato es falso, ¿no? La ganadería solo aporta cercano al 15%. Oye, pero es que la ganadería aporta el 15% y eso es un buen, sí, es un bueno, pero que quede claro que la mayor cantidad de esos gases de efecto invernadero no se dan porque las vacas vivan, se da por la forma en cómo se están manejando esos animales, ¿no? Si es un sistema intensivo, cómo se está manejando su residuo, si es un sistema extensivo, qué le están dando de comer a la vaca, qué sé yo, ¿no? Todo lo relacionado con los gases de efecto invernadero de los animales está dado por el manejo per se de toda la industria a que sea culpa propia de los animales, ¿no? Si en este momento llegáramos y dijéramos, ¿sabes qué? Con una varita mágica, ¿no? O llegara Thanos y chasqueara los dedos y dijera, vamos a desaparecer a todas las vacas y con eso vamos a acabar con el cambio climático, no va a pasar. Se los aseguro que no va a pasar, ¿no? Entonces, si bien es cierto que los animales domésticos pues cada vez han aumentado en mayor proporción para alimentar a la humanidad, la realidad es que los efectos de cómo están produciendo los gases de efecto invernadero se da más por el tipo de industria y por el manejo que los animales per se. Claro, lo que platicábamos la clase pasada, ¿no? Entre más cadenas tenga ese eslabón de producción, más va a ser su impacto ecológico sobre los ecosistemas, ¿no? Entonces, eh, se estima a nivel mundial, como ya lo platicábamos, y bueno, ¿no? Este mito de que las vacas son las principales causantes del cambio climático, pues surge a través de esta publicación de la FAO, mal interpretada, ¿no? En esta publicación de la FAO se dice que el sector ganadero, la ganadería, pues emite cerca del 15% de todas las emisiones inducidas por el humano, ¿no? Solo el 15%, ¿no? De eso, casi la mitad, 40%, un poquito menos, sí se da por estos procesos de fermentación entérica, ¿no? Estos procesos digestivos de los animales, ¿no? Pero cheque nada más, o sea, el 20% de ese 14.5 se da por el uso de combustibles, ¿no? O sea, una quinta parte es por el uso de combustibles, ¿no? Y en su momento, de aquí también surgió el mito, pues de que esto estaba asociado principalmente a los sistemas en pastoreo. Lo vamos a platicar aquí, ¿no? Cuando la FAO hace ese estudio, pues empiezan a hacer, pues vamos a medir cuántas millones de toneladas de CO2 equivalente pues están produciendo estas industrias, ¿no? Y empiezan a valorar y dicen, bueno, ¿no? Los pequeños rumiantes pues son bien poquitos, ¿no? Si se fijan aquí es en toneladas totales, ¿no? No es por proporción, ¿no? ¿Por qué los pequeños rumiantes producen menos emisiones de gases de efecto invernadero que las vacas? Pues porque hay menos sistemas de producción que tengan borregos y cabras, ¿no? Lo mismo pasa con los pollos, con los búfalos, con los cerdos. Pero en el caso de las vacas, como son de los animales ampliamente mayor distribuidos, pues es lógico pensar que la cantidad de gases de efecto invernadero que ellos tengan, pues sea mayor, ¿no? Sin embargo, pues son en datos brutos, ¿no? No hay, como tal, pues alguna proporción que nos indique qué tanto es mucho, qué tanto es poco, ¿no? Entonces, esto es importante mencionarlo, ¿no? Y en su momento, la misma FAO, pues sacó esta tablita, ¿no? Que es bastante interesante. Si se fijan del lado izquierdo, dice cabaña, que se refiere al tipo de producción, ¿no? Si es producción de leche o es producción de carne, ¿no? Y después nos vienen por los tipos de sistema de producción, si están en pastoreo o si están en sistemas mixtos, ¿no? Vámonos a la parte donde dice emisiones en millones de toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Si nosotros vemos, cheque nada más, ¿no? O sea, los sistemas en pastoreo producen solo 227, ¿no? Y los sistemas mixtos, que son estos sistemas que ya están, pues, que tienden hacia la industrialización, producen casi 1104. O sea, es un buen
es casi 5 veces más que lo anterior, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Si nosotros nos vamos con esta gráfica, vemos que los sistemas de producción de leche en pastoreo son 227, ¿no? Y aquí tenemos una comparación. Vean, los puras vacas que están en pastoreo y que producen leche no se acercan ni siquiera a la parte de los pequeños rumiantes. ¿Ya vieron? Ahí dice 472. ¿De dónde está saliendo toda la mayor cantidad de gases de efecto invernadero? Pues justamente de los sistemas de producción intensivos, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. No es que los animales sean deficientes y no es que los animales vayan por la vida produciendo gases de efecto invernadero a altas concentraciones. Es la forma en la cual los animales se están manejando, ¿no? ¿Qué pasa con la parte de carne? Por la parte de carne volvemos como a esta misma situación, ¿no? Son casi pues menor la aportación de gases de efecto invernadero cuando es en pastoreo que cuando es mixto, ¿no? Y ojo aquí solo se está midiendo lo que se está emitiendo, más no lo que se está captando. Los sistemas en pastoreo captan ese CO2 y esos gases de efecto invernadero directamente en el suelo, ¿no? Entonces, esta cuestión pues es importante mencionarla, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Depende del sistema en el cual nosotros estamos produciendo a los animales, ¿no? Entonces, ya acepté a Sabina para que no anden con el dependiente. Entonces, no sé si esto lo han visto en bioquímica, no sé si me puedan ayudar o si les han platicado un poco sobre cómo son los procesos digestivos en los rumiantes. ¿Les han platicado algo? Dice Ana Franco que no. ¿A alguien más si le han platicado algo? ¿No le han platicado nada? Nada, nada, nada. Sino para que se los platique de manera introductoria. Bueno, como ustedes saben, doctoras, doctores, pues los herbívoros se basan en la fermentación. Bueno, los herbívoros consumen principalmente plantas y las plantas pues son ricas en fibra, ¿no? Que son carbohidratos estructurales sumamente complejos, ¿no? Son tan complejos estos carbohidratos que forman parte de la pared celular, que forman parte de la planta, que los carnívoros, por ejemplo, no los podemos digerir, ¿no? Y de hecho no hay ninguna especie animal que produzca enzimas suficientes para poderlas digerir. Pero tómala. Resulta que en la naturaleza sí existen especies que la pueden degradar. ¿Qué especies son esas? Principalmente bacterias y hongos, ¿no? En el caso de los herbívoros, tenemos clasificados a los herbívoros en dos grandes grupos. Unos que se llaman rumiantes y otros que se llaman herbívoros, que no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Bueno, los que tienen la fermentación antes del estómago y después del estómago, ¿no? Antes del estómago, pues la vaca, chiva, borrega, ¿no? Después del estómago, pues tenemos a los caballos, son los fermentadores fecales. Caballos, conejos, cuyos y todos esos, ¿no? ¿Qué pasa con las vacas, no? Las vacas, como ustedes saben, tienen una estructura muy grande o su sistema digestivo está dividido en 4 compartimentos. Uno de ellos se llama rumen. En el rumen, doctoras, doctores, lo interesante es que existe una gran cantidad de bacterias que viven dentro del líquido ruminal, de bacterias, protozoarios, hongos, que se encargan de degradar justamente todos esos carbohidratos estructurales que están en las plantas. Las bacterias, la vaca no degrada las plantas, lo que lo degrada son esas bacterias que están en su rumen. Y esas bacterias le genera a esas vacas precursores para que ahora sí la vaca pueda generar su propia glucosa, pueda generar sus propios carbohidratos, pueda generar sus propias proteínas, qué sé yo, ¿no? Bueno, perdón, sus propios aminoácidos, ¿no? Ese cultivo de bacterias que están ahí, pues son los que se encargan de generar y de degradar ese rumen, ¿no? Si el rumen funciona de manera excelente, prácticamente todo lo que entra ahí se digiere y entonces se puede transformar en leche o en carne. Pero ¿qué pasa cuando esos pastos que están consumiendo los animales son de mala calidad? Cuando esos pastos se encuentran de mala calidad, tienden a generar mayor metano, ¿no? El metano es un producto normal de esta fermentación anaeróbica, siempre se va a producir. Cuando la calidad del forraje es buena, en términos generales la cantidad de metano es poco, ¿no? Porque se aprovecha todo. Ese carbón, en vez de que se vaya en el eructo, se queda para la producción de carne o de leche. ¿Qué pasa cuando la alimentación del animal es malo?
como las bacterias no tienen suficiente energía para poder procesar todo, pues liberan todo eso en forma de metano. De ahí que los animales generen metano, ¿no? ¿Por qué menciono esto, no? Porque si bien se menciona en términos generales que los animales son altos productores de metano, pues la realidad es que también depende mucho de qué es lo que estén comiendo, ¿no? Si estamos en zonas áridas donde los animales tienen acceso a pastos malos, a forrajes malos, como el que vemos del lado derecho, pues es lógico que van a ser ineficientes y que van a producir más metano, ¿no? En cambio, si yo hago estrategias para que los animales coman mejores alimentos, con mejor calidad, con mejor fibra, pues van a producir menos metano y van a engordar más y van a producir más leche, ¿no? Volvemos a lo mismo. Dependiendo del tipo de sistema de producción y de cómo es el manejo de estos animales, pues va a ser la cantidad de gases de efecto invernadero que estos sistemas van a estar generando, ¿no? Y durante muchos años, pues también surgió la duda, ¿no? Y alguien dijo, oigan, ¿y de verdad es que como son tantas vacas y están produciendo mayor cantidad de metano? Pues vamos a investigarlo, ¿no? Entonces, por ahí hay un estudio donde dicen, oigan, pues vamos a compararlo con los animales de fauna silvestre, ¿no? Entonces nos vamos a África, que son los sitios donde todavía existe esta megafauna herbívora, y vamos a estudiar cuántos gases de efecto invernadero están produciendo estos animales que son muy grandes, ¿no? Entonces empezaron a medirlos y dicen, pues oigan, pues para empezar, pues ellos también dependen de si hay lluvia o no hay lluvia, ¿no? Dependen de la calidad de los pastos, ¿no? Y generalmente pues están en las peores condiciones que un animal pudiera estar, ¿no? Que es la vida silvestre, creo yo, la verdad no sé, ¿no? Pero me refiero a que tienen que estar en busca de alimento, casi no hay agua, nadie está controlando que lo que coman sea bueno, esté bien, ¿no? Entonces, cuando empiezan a comparar los gases de efecto invernadero con la emisión de gases de la ganadería extensiva, pues resulta que es prácticamente lo mismo, ¿no? Y es aquí donde empieza un poco la duda, porque decimos, ¿no? Oigan, pero esto está medio extraño, ¿no? Porque aparentemente la ganadería extensiva, que son animales domésticos, pues está produciendo casi la misma cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que la vida silvestre, ¿no? Y ojo, ¿no? Nosotros ya no tenemos grandes cantidades de vida silvestre, ¿no? Prácticamente ya toda esta, pues ya ni existe, ¿no? O está en ciertas áreas, ¿no? Entonces, quizás la cantidad, ese 15% que platicábamos hace rato, que pudiera ser asociada a la industria ganadera, pues a lo mejor es lo mismo que siempre ha estado con la fauna silvestre, ¿no? Pero empezaron a ver, bueno, pues vámonos más allá, ¿no? ¿Qué pasa con el uso de combustible fósil? Pues es lógico pensar que estos animales, los de África, pues no lo ocupen, ¿no? Y los de la ganadería extensiva, pues sí ocupen poco, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vamos con la parte de ganadería intensiva, ¿no? Vemos lo que les platicábamos hace rato, ¿no? Pues quizás las emisiones de gases de efecto invernadero en intensivo por parte de los animales no son tantos porque se controla su alimentación, porque es alimentación de buena calidad, ¿no? Y sí, emiten menos metano, pero la cantidad de combustible que ocupan es muchísimo más, ¿no? Entonces, a pesar de que se está reduciendo el metano que están generando las vacas por su alimentación y manejo, no está siendo compensado porque de todos modos se está ocupando muchísimo combustible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Volvemos a lo mismo. La cantidad de gases de efecto invernadero que emite la ganadería, pues quizás no está en lo que los animales están eructando, ¿no? Está en la forma en que nosotros estamos manejando a esos animales, ¿vale? Entonces, espero que por aquí no haya como revuelto mucho sus ideas. No sé si tengan alguna duda o comentario, doctoras, doctores. ¿No? ¿Cómo vamos? ¿Bien, bien, bien? Levanten sus manitas. A ver Vamos bien. que sigan despiertos por ahí. Dice Danae Arias que todo bien. Por ahí hay 5 manitas y un corazoncito. Qué bueno. Ya 2 corazoncitos, ya como que están más chidos los corazoncitos, creo. Un aplauso, ahí están rifando con los aplausos. Está bien, está bien. Entonces, pues vamos a seguirle un poquito, ¿no? Entonces, recordándoles, ¿no? Que a final de cuentas, pues sin importar la forma en que estemos produciendo, si sea intensivo o extensivo, siempre vamos a tener efectos sobre la naturaleza, ¿no? ¿Cómo afecta ya de manera, bueno, y lo que hemos visto hasta aquí, pues es bien general, ¿no? Porque pues hemos platicado del uso de agroquímicos, ¿no? Pero yo les platicaba, pues en intensivo no es lo mismo que extensivo, ¿no? Hemos platicado de manejo de residuos, ¿no? No es lo mismo un intensivo que acumula los residuos a un sistema en pastoreo donde el animal lo va defecando y existen animales como los escarabajos estercoleros que están reciclando de manera inmediata esos nutrientes, ¿no? Entonces depende mucho del tipo de sistema de producción, ¿no? Y aquí es donde viene
una gran pregunta y que es sumamente difícil de responder, ¿no? Porque yo les digo, depende del tipo de sistema de producción, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿cómo se clasifican los sistemas de producción? Generalmente en la carrera, doctoras, doctores, y si no me desmienten con lo que han visto en Introducción a la Zootecnia, generalmente se suele clasificar a los sistemas de producción así, en sistemas intensivos, semi-intensivos y extensivos, ¿no? O sistemas intensivos, mixtos y extensivos, ¿no? Pero existen múltiples formas por las cuales se pueden clasificar los sistemas de producción. Entonces, aquí en el chat voy a ir poniendo algunos de cómo se pueden clasificar, ¿no? Una de las formas es a través del uso de tecnología, ¿no? Podemos tener sistemas que son tecnificados, sistemas semitecnificados y sistemas no tecnificados, ¿no? Ojo con esto, ¿no? ¿A qué me refiero con los sistemas tecnificados? Los sistemas tecnificados pues son aquellos sistemas que aplican técnicas o tecnología o la mezcla de tecnología y técnicas para poder llevar a cabo los sistemas de producción animal, ¿no? Que generalmente suelen ser los más intensivos, pero no siempre, ¿no? Los semitecnificados son aquellos que empiezan a adoptar ciertas técnicas o ciertas tecnologías para llevar a cabo sus actividades, ¿no? Y los no tecnificados, que son aquellos sistemas donde no se aplica ninguna técnica para mejorar los procesos de producción. Si se entiende un poquito o si queda claro bien qué es técnica y qué es tecnología. ¿Qué es tecnología? A ver, alguien que me diga qué es tecnología. Porque esto es importante. ¿Qué es la tecnología? ¿O algún ejemplo de tecnología aplicada a la producción pecuaria? Es que si no lo aclaramos ahorita, después puede generar un poquito más de confusión. ¿No? ¿Nadie? Vale, entonces les explico, ¿no? La tecnología, pues son todas esas herramientas que facilitan el trabajo, ¿no? Una ordeñadora manual, por ejemplo, o una ordeñadora eléctrica, ya sea chiquita o de carrusel, es tecnología, facilita el trabajo. Un tractor es tecnología, ¿no? Un dron es tecnología para ayudar a monitorear, ¿no? Cerco eléctrico, collares GPS para los animales son tecnología, ¿no? La técnica es la forma en cómo se van a realizar los procesos de producción, ¿no? De a mí de nada me sirve tener un tractor si yo no tengo la técnica para poder prepararlo y para poder manejarlo. De nada me sirve tener un cerco eléctrico si yo no tengo una técnica para poderlo aplicar. Las técnicas a veces son más importantes que la tecnología como tal, ¿no? Entonces, justamente como lo mencionaba, ¿no? Tecnología es que exista un robot que esté ordeñando las vacas, ¿no? Las grandes ordeñadoras de carrusel, por ejemplo, ¿no? Pero la técnica es la más importante. Yo puedo tener un sistema que no tenga tecnología, ¿no? Pero puede tener técnica. Yo puedo tener un sistema de pastoreo rotacional donde hay un pastor que físicamente le dice a los animales, bueno, no les dice, ¿no? Va guiando a los animales y dice, el día de hoy pastoreamos aquí, el día de mañana en esta franja, el día de mañana en la otra, ¿no? Y solo vamos a regresar al mismo punto cuando ese pasto ya esté recuperado. Esa es la técnica, ¿no? Que se puede complementar con tecnología, como, pues vamos a ponerle un cerco eléctrico para que los animales no se salgan, ¿no? Y esto es muy importante de mencionar, porque a veces nosotros vemos sistemas que pudieran parecer de traspatio, o que son de traspatio, pero tienen técnicas de cultivo, ¿no? Tienen sus técnicas para la alimentación de las gallinas, tienen sus técnicas para el manejo de los residuos, tienen sus técnicas para la cría de los animales, ¿no? Esos sistemas, por muy chiquitos que se vean, mientras tengan y apliquen estas técnicas, son sistemas tecnificados, ¿no? Esa es una clasificación, ¿no? ¿Qué tanto aplican técnicas y tecnologías, ¿no? La otra es de acuerdo a su producción, ¿no? O a la intensividad. ¿Cómo se diría? Voy a poner el nivel de producción. En cuanto al nivel de producción, doctoras, doctores, nosotros podemos tener los sistemas intensivos, los sistemas semi-intensivos y los sistemas de traspatio. Sí, sin problema, César. Entonces, ¿qué pasa con estos sistemas, no? Entre más produzcan,
pues generalmente se van a considerar más intensivos. Entre menos produzcas, pues van a ser considerados pues sistemas de traspatio, ¿no? Otra forma de clasificar los sistemas de producción es con base a su objetivo de producción, ¿no? Tenemos aquellos sistemas que son especializados y los sistemas que se consideran como sistemas diversificados, ¿no? Un sistema especializado pues es una granja de cerdos, ¿no? Y puede ser todavía ultra especializado cuando en la granja de cerdos solo se tienen a los lechones, ¿no? Y ya que están grandes los lechones, se llevan a otra granja donde solo están los de crecimiento y desarrollo. Y después se los llevan a otra granja en donde sí ya los van a engordar y los van a sacrificar y a matar, ¿no? Eso es especializado. Sistemas diversificados son aquellos que mezclan a veces diferentes especies, ¿no? Que es el sistema de producción ganadero donde se tienen borregos y cabras, por ejemplo, donde se tienen cerdos y gallinas, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque a veces podemos platicar sobre los sistemas de producción y yo les puedo decir, el sistema de silvopastoreo es un sistema extensivo en cuanto al uso de la tierra, pero es intensivo y tecnificado, ¿no? Y la gente a veces hace carras, y me dice, ¿no? Oye, pero pues ¿cómo puede ser tecnificado si es extensivo, ¿no? Y los extensivos a mí en mi clase de introducción a la zootecnia me dijeron que pues eran los de traspatio, que no tenían nada y no tenían ni tecnología, ¿no? Por eso depende de cómo clasificamos los sistemas de producción, ¿no? Y bueno, el último es el uso de suelo, ¿no? De acuerdo al uso de suelo podemos tener los sistemas extensivos, los sistemas semi-extensivos o con encierro nocturno y los sistemas que son en confinamiento, ¿no? Entonces, estas cosas que estaba anotando aquí en el chat, sí váyanlas anotando y ténganlas presentes, ¿no? Porque es lo que les digo, ¿no? Más adelante cuando hablemos y yo les diga, los sistemas en silvopastoreo son sistemas extensivos, intensivos, tecnificados, pues uno dice, ok, extensivo ya sé que ocupan mucha tierra, ¿no? Tecnificados porque están utilizando a lo mejor técnicas de rotación de pastoreo, técnicas para el manejo de los animales, e intensivo, bueno, porque sé que de acuerdo a la cantidad de alimento, pues están produciendo un buen, ¿no? Entonces ahí para que lo vayan tomando en cuenta. Para facilidades y para fines de esta clase, solo vamos a hablar de aquellos sistemas que son extensivos, es decir, que ocupan grandes extensiones de terrenos, sistemas mixtos que combinan la parte agrícola y la parte pecuaria, y los sistemas netamente intensivos que en su mayoría van a ser confinados, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Doctoras, doctores. ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Todo bien? Y ahí hay una manita. Dice Brenda que todo bien. Vale. Entonces vamos avanzándole un poquito. Gracias por los corazoncitos. Entonces, los sistemas extensivos, doctoras, doctores, pues son los sistemas más comunes que existen a nivel mundial. Y lo platicábamos la vez pasada, ¿no? Y una de las características es que ocupan grandes extensiones de tierra, ¿no? Estos son los sistemas extensivos. Una de las formas más comunes en las cuales se realiza un sistema de producción extensivo es a través del pastoreo continuo, ¿no? El pastoreo continuo es este modelo de producción en el cual la gente sale con sus animales y prácticamente los deja libre o solo los va caminando para que ellos cosechen lo que ellos quieran, ¿no? Ocupan grandes superficies de tierra, generalmente no les dan concentrados y no tienen una planificación del pastoreo, ¿no? Era lo que platicábamos la clase pasada, ¿no? Es este sistema de producción donde el señor sale con sus 6 borregas todos los días a caminar al lado de la carretera para ver qué es lo que se encuentra, ¿no? Esos son los sistemas en pastoreo continuo, ¿no? Estos sistemas en pastoreo son los que más predominan en el país, ¿no? Y dependen obviamente del forraje nativo, dependen de las pasturas y de si llueve o no llueve, ¿no? Y se estima que en estos sistemas de producción, de cada kilo que están consumiendo los animales, pues casi 900 gramos son puro forraje, ¿no? Ese 10% restante, pues se lo dan a través de lo poco que cultivaron, de a lo mejor algo de concentrado, a lo mejor algo que sobró en la cocina, qué sé yo, ¿no? Pues una de las formas más comunes que se tienen en el país, ¿no? ¿Cuál es el detalle con estos sistemas en pastoreo? El detalle desde la parte pues, social es que pues, son ineficientes, se estima que producen el 9% de la producción global de carne, porque pues dependen de estos alimentos naturales, caminan mucho,
muchas veces no tienen acceso al agua, generalmente pues solo pueden pastorear en zonas que les permiten, y algo muy importante pues es que generalmente sobrepasan algo que se conoce como índice de agostadero o coeficiente de agostadero. Ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Sin embargo, al ser muy común, pues son a veces la única fuente de ingresos para más de 20 millones de familias. O sea, es un buen de personas que dependen de este tipo de actividades, ¿no? Como generalmente no se tiene control de qué es lo que están pastoreando, cuánto están comiendo y cuánto están cosechando los animales, pues estos animales generalmente ocasionan sobrepastoreo, ¿no? Sobrepastoreo, ya lo platicábamos hace un momento, pues es cuando se supera la capacidad natural de ese ecosistema para mantener a los animales, ¿no? ¿Cómo se mide esa capacidad natural para mantener a los animales? Hay muchas formas, ¿no? Una de las formas más utilizadas, pero muy viejas, es este que se conoce como coeficiente de agostadero. Entonces vamos a platicarlo muy cortito porque viene en el programa, ¿no? Hace muchos años, esta es la historia, ¿no? Cuando se empezaron a platicar, oigan, ¿cómo podemos hacer para saber qué tantos animales puede tener la gente en, en un sitio, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer, no? Y todos llegaron pues a una conclusión bien fácil, ¿no? Para poder saber cuántos animales puedes mantener en una zona, se necesita resolver una fórmula que es muy sencilla y que estoy anotando en el chat, ¿no? Esta fórmula consiste en dividir la cantidad del forraje disponible con la cantidad del forraje que la gente requiere, ¿no? Requerido, ¿no? Si yo sé, ¿no?, que mis animales están comiendo 10 kilos por día, pues yo busco un lugar que me dé 10 kilos por día, ¿no? Si yo cumplo esos 10 kilos por día, pues mis animales van a estar consumiendo lo que deben y el sitio va a estar produciendo esos 10 kilos por día, ¿no? Al revés, si yo sé que mis animales requieren 10 kilos por día y ese sitio donde estoy pastoreando solo me produce 5, ahí voy a tener un problema de sobrepastoreo. ¿Por qué? Porque tengo más animales que los que el sistema me puede mantener. No sé si me voy explicando en este sentido, ¿no? Si el sitio no me produce la cantidad de forraje suficiente de los animales que tengo, va a ocasionar sobrepastoreo, ¿vale? ¿Hasta aquí va todo claro? Aquí sí necesito que respiren hondo y que me vayan diciendo casi en tiempo real si sí va claro o no va claro, porque a partir de aquí se va a empezar a complicar, ¿vale? Entonces, cuando se supera la cantidad de forraje del sitio, cuando hay más necesidad de lo que el sitio produce, hay sobrepastoreo, es decir, va a haber problemas, ¿no? Esto en un día, ¿no? Yo lo puedo pasar a año, ¿no? Si yo sé que el animal está consumiendo 1 kilo por día y el año tiene 365, yo sé que al año el animal va a estar consumiendo 365. Entonces voy a buscar un sitio, una superficie que me dé, por ejemplo, una hectárea, que me dé 365 kilos de alimento al año, ¿no? Bajo este ejemplo vamos bien. Esa hectárea, una hectárea, me alcanza para alimentar mis animales un año. Ahí estamos cumpliendo con esta característica importante, ¿no? Entonces, cuando se empezó a platicar cómo podían hacer esto, pues la gente en su momento, una dependencia de lo que ahora es la SADER, una comisión que se llama la Comisión Técnica Consultiva de Coeficientes de Agostadero, dijo, pues vamos a crear un coeficiente, ¿no? Este coeficiente nos va a decir la cantidad de hectáreas que necesita un animal por año, ¿no? Está fácil, ¿no? Si yo sé que mi coeficiente de agostadero es 1, una hectárea por animal por año, entonces yo ya sé que yo puedo tener un animal, ¿no? Si mi coeficiente de agostadero es de 10, pues está chido, porque en esa hectárea yo puedo tener 10 animales al año, ¿no? Y la gente pues dijo, ah, pues está chido, ¿no? La hectárea, todos usamos la hectárea, todos sabemos cuánto es una hectárea y todos sabemos cuánto es un año, ¿no? Ahí está padre poderlo hacer, ¿no? Entonces fueron a todas las partes de la República y empezaron a tomar muestras de forraje y sacaron los resultados, ¿no? Y sabían cuánto forraje había por hectárea en prácticamente todo el país, ¿no? Decíamos, pues ya tenemos una parte de ganado, ¿no? Ya tenemos el forraje disponible, ya sabemos cuánto de forraje hay prácticamente en cada hectárea del país, ¿no? Pero empezó a complicarse un poquito más, porque dijeron, bueno, pues ahora que ya tenemos el forraje, pues falta ver el animal, ¿no? ¿Qué animal escogemos? ¿Escogemos una vaca? ¿Escogemos un borrego? ¿Escogemos una chiva?
Y muchos dijeron, no, pues hay que escoger la vaca porque es el animal más grande y el animal, pues, que come más, ¿no? Si sabemos cuánto come una vaca, pues podemos calcular cuánto come un borrego. Ok, va. Elegimos a la vaca, ¿no? Pero oye, pues resulta que las vacas no comen igual, ¿no? No come lo mismo un toro, un semental, no come lo mismo una becerra, no come lo mismo una vaquilla. Entonces agarraron a una vaca que se encuentra en el momento en el cual necesita mayor cantidad de alimento, ¿no? De mejor calidad, que es en el momento en que las vacas están lactando y tienen a su becerrito en pie, ¿no? A ese modelo animal, a esa vaca de 450 kilos, a la cantidad de alimento que requiere una vaca de 450 kilos cuando tiene su becerrito a pie, se le llamó unidad animal, ¿vale? Entonces ya está más chido, ¿no? Porque ahora yo ya tengo una unidad animal que puedo comparar en todos lados. Si me dicen que mi coeficiente de agostadero es de 13, yo ya sé que en esa hectárea yo puedo tener a 13, perdón, que mi coeficiente de agostadero es de 13, yo ya sé que necesito 13 hectáreas para alimentar una unidad animal, ¿vale? ¿Sí me explico hasta aquí? El coeficiente de agostadero, el número del coeficiente de agostadero, indica la cantidad de hectáreas que se necesita para alimentar a una unidad animal, ¿vale? ¿Sí está claro? ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, si mi coeficiente de agostadero es 3, yo necesito 3 hectáreas para una unidad animal. Si es de 62, yo necesito 62 hectáreas para una unidad animal. Entonces, vamos a la tablita, ¿no? Esta es una tablita de coeficientes de agostadero donde viene el mínimo, que es lo mínimo que se requiere y lo máximo que se requiere para diferentes estados, ¿no? Vamos con un estado, vamos por ejemplo Campeche, ¿no? Campeche nos dice que en el mínimo hay un coeficiente de agostadero de 1.49. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mejor lugar de Campeche, para mantener a una vaca con su becerro, yo necesito casi 1.5 hectáreas. ¿Eso es mucho o es poco? ¿Será mucho o es poquito? ¿Qué me dicen? ¿Qué dice el público? Yo diría que será un poco. ¿Es poco? O sea, ¿es poco animal para esa superficie o es poca superficie para ese animal? Mm, ¿Cuánto mide una hectárea, doctoras, doctores? ¿Cuánto mide? ¿No? ¿Ni idea? Una hectárea son 10.000 metros, ¿no? Bueno, no 10 sé. metros. Sí, 10.000 metros cuadrados, ¿no? Más o menos aquí para que se vayan ubicando, ¿no? La cancha del Estadio Azteca, sí, Elisa. Ah, bueno, es que era lo que iba a decir, que depende más que nada también de cuánto territorio tiene dedicado el Estado para, pues, el ganado, ¿no? Ujú. Pero aquí estamos viendo para mantener una vaca. O sea, si tú quieres comprar una vaca en Campeche, de acuerdo a esto, para mantenerla, tú necesitas 1.5 hectáreas. ¿Es mucho terreno para mantener a una sola vaca? ¿Se te hace mucho espacio? Si necesitas dos, entonces tendrías que comprar tres. Si necesitas cuatro, tendrías que comprar 6 hectáreas, ¿no? Más o menos para que se den una idea, la cancha del Estadio Azteca mide 0.7 hectáreas. O sea, ni siquiera poquito arriba de la media hectárea, ¿no? Entonces, para por ejemplo, para Campeche, yo necesitaría tener como terreno propio al menos 2 canchas del Estadio Azteca, ¿no? Para mantener a una vaca con su becerro para todo el año. ¿Esa es mucha superficie o es poca superficie? En el mejor lugar, 1.5, 1.4, ¿no? Es muchísimo espacio para mantener a una unidad animal, ¿no? Y eso en el mejor de los casos. Vámonos, por ejemplo, a Baja California Sur, donde necesito 60 hectáreas para una vaca. Imagínense, yo nada más quiero tener una vaca, necesito comprar 60 hectáreas. Pues ¿a dónde, no? Entonces, esa es la problemática del país. La problemática del país es que por las condiciones climáticas que nosotros tenemos, necesitamos muchísima superficie para que los animales consuman por sí solos el forraje que necesitan al año, ¿no?
a fuerzas necesitamos darle suplementación, a fuerzas necesitamos complementar su dieta con productos agrícolas, con forraje, ¿no? Porque si yo dejo que el animal por sí solo coseche lo que él necesita, necesita muchísimo espacio para poderlo hacer y eso no va a pasar. Es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, vean más o menos en el mapa, ¿no? O sea, las mejores zonas de pastoreo, que son aquellas claritas, pues están prácticamente en el trópico, ¿no? Pegados a la selva, donde llueve casi todo el día y todo el año, ¿no? Pero si nos vamos hacia el norte, pues prácticamente es imposible tener a los animales a puro pasto, a puro pastoreo, ¿no? Por eso se dice que siempre se sobrepasa el índice de pastoreo, porque los pastos y las condiciones del país necesitas mucho espacio para poder alimentar a tus animales, ¿no? Entonces, esta vaca de 450 kilos que necesita una unidad, que es una unidad animal, pues existen estas equivalencias, ¿no? Si yo quiero tener caprinos, ovinos, por ejemplo, yo sé que un ovino sale en 0.20, ¿no? Quiere decir que 5 ovinos comen lo mismo que casi esa vaca de 450 kilos, ¿no? Entonces, en esas 60 hectáreas en Baja California Sur que yo compré, pues apenas me alcanzan para 5 borregos. ¿Ustedes creen que con esa superficie la gente va a poder, o ustedes creen que la gente va a tener acceso a tanta superficie para poder mantener a sus animales? Por supuesto que no. Por eso tenemos los problemas que siempre tenemos, ¿no? Por eso es importante hablar de nutrición animal. Por eso es importante entender estos procesos de fragmentación, de deforestación. Por eso la gente tendía a talar a los bosques, por eso la gente tendía a apropiarse de nuevos espacios y de nuevos pastos. ¿Por qué? Porque necesitaban alimento para sus animales, ¿no? Actualmente sabemos que existen técnicas que nos permiten garantizar la alimentación de esta vaca sin tener tanta superficie, ¿no? Podemos tener sistemas extensivos, pero que manejados de manera adecuada, haciendo rotación de pastoreo, aplicando técnicas adecuadas, esa misma hectárea de pasto nativo, pues igual y ya no me alcanza para una vaca, ¿no? Ya no necesito una hectárea para una vaca, ¿no? A lo mejor necesito media hectárea, ¿no? Y si le empiezo a dar forraje que yo mismo cultivé, a lo mejor ya no necesito media hectárea, necesito 0.3, ¿no? Y si aparte yo hago rotación de pastoreos, ya no necesito 0.3, a lo mejor necesito 0.1, ¿no? Esto es a lo que quería platicar, ¿no? Por eso se menciona que en México generalmente se sobrepasa este índice de coeficiente agostadero, ¿no? Porque es muy poco por sí solo el pasto que crece para alimentar a los animales si se dejan libres, ¿no? Y si se dejan libres, ténganlos por seguro que va a haber problemas de sobrepastoreo, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, doctoras, doctores? ¿Cómo vamos? ¿Sí me puede explicar un poquito o quieren que nos regresemos un poquito? Ustedes digan. Todo bien, dicen por ahí. Todo bien. Solo hay una manita de Lisa. Un corazoncito. Vamos entendiendo. Ahí va, ahí vamos, pasito a pasito, ¿eh? Si no, ahí nos regresamos después ya cuando acabe la clase, ¿vale? Entonces, ahora bien, ¿no? Sabemos, ¿no? Y la gente se puede llevar con esta mala imagen de decir, oigan, pero es que entonces tener a los animales en pastoreo, pues es de las peores cosas que puede ocasionar, ¿no? Porque de acuerdo al índice de coeficiente agostadero, pues necesitamos mucha superficie, ¿no? Tener a los animales en pastoreo, que es la forma más común, pues está degradando los ecosistemas, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Una de las formas tradicionales más antiguas que permiten la recuperación de las zonas es un concepto que se conoce como transhumancia. La transhumancia es este modelo de producción en las cuales los animales se van moviendo con personas por grandes territorios a lo largo del año, ¿no? Y que me permite entonces tener mayor cantidad de animales. ¿Por qué? Si yo llego con 100 borregos y esos 100 borregos se alimentan de esta hectárea, solo están aprovechando ese lugar para comer durante una vez al año. Porque la demás época del año, pues los animales van a estar pastoreando en otros lados, ¿no? Entonces, si bien ese terreno solo producía alimento a lo mejor para una unidad animal al año, como solo se está aprovechando un año, va a tener 364 días para la recuperación. No va a haber tanto impacto ambiental porque se está dando un tiempo de descanso a esa zona, ¿no? Esta cuestión de la transhumancia es más común, por ejemplo, en terrenos europeos. En México solo hay un modelo de producción transhumante y lo vamos a platicar más al ratito, ¿no? Entonces, aquí les traigo un cuento que para mí me gustó mucho, que es el cuento de esta borreguita que se llama La oveja Sarmiento. Es un cuento español
y que se los voy a leer poquito a poquito y les voy a ir dando un poquito de la explicación, ¿vale? Entonces, es un cuento que a mí me gusta bastante, que me gusta mucho, ¿no? Dice, y el cuento inicia así, ¿no? A Sarmiento le gustaba mucho el juego de la oca. De árbol en árbol voy y cago porque me toca, ¿no? Que es algo que hemos estado platicando mucho, ¿no? A diferencia de los sistemas intensivos, los animales en pastoreo distribuyen sus excretas y distribuyen sus orinas, ¿no? Esto facilita que estos nutrientes que los animales no están consumiendo regresen al sitio de las plantas que están creciendo. Si yo soy una vaca y me alimento de una planta, pues lo menos que debería hacer es regresarle un poquito de nutrientes de sí misma, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? A través de defecar. El pastoreo tiene esta ventaja, doctoras, doctores, que permite el reciclado de nutrientes porque deposita esos excedentes y esos residuos en el mismo lugar en donde los está tomando, ¿no? Esto implica que la gente no tenga que acumular estiércol, que si en ese momento a lo mejor la borrega está parasitada y en esas excretas tira huevos de parásitos, como van avanzando poco a poco, a lo mejor ahí están los parásitos, pero los parásitos no van a vivir toda la vida. Puede que se corte el ciclo y cuando las ovejas otra vez regresen, ya no va a haber parásitos, por ejemplo, ¿no? Ese es un manejo integral de los residuos, ¿no? Abajo nos dice, la ganadería extensiva es una herramienta potente y eficiente para la conservación del suelo. Lo hemos estado platicando. Mejora la fertilidad, aumenta la materia orgánica y algo que es bien importante, doctoras, doctores, aumenta el carbono que hay en el suelo. Ese CO2, que es un gas de efecto invernadero, generalmente nosotros sabemos que se deposita en árboles, ¿no? Como madera, lo están captando. Pero la mayor cantidad se deposita directamente en el suelo. El suelo es un reservorio de materia orgánica y de carbono. Ahí se está almacenando el suelo, ¿no? El hecho de que los animales defequen, que favorezca que la fauna del suelo esté consumiendo sus excretas, que estén generando canales para que cuando llegue la lluvia se infiltre el agua, favorece que en el mismo suelo se esté almacenando carbono, ¿no? Dice la oveja Sarmiento, las plantas de los pastizales eran bastante especiales. Cuanto más las mordisqueo, más ricas y bonito las veo, ¿no? Algo que nunca se nos debe olvidar, doctoras, doctores, pues es que muchas de las plantas que existen han crecido con procesos coevolutivos de grandes mamíferos que también eran herbívoros y que ya no están, ¿no? Esta megafauna que en su momento pues consumía, ¿no? Estas especies herbáceas, arbustivas, arbóreas, pues poco a poco fueron desapareciendo, ¿no? Sin embargo, pues los animales domésticos pueden cumplir esa función, ¿no? El hecho de que el animal esté consumiendo una planta ayuda a estimularla a que crezcan raíces más fuertes, a que retoñe, ¿no? Entonces, esta paradoja de la pastoral implica que entre más se pastoree de forma adecuada un área, más forraje va a haber. Entonces, aquellos que vieron mi plática, por ejemplo, en el experimental que nosotros vimos, fue lo que pasó. Se aumentó la producción de forraje porque se estaban pastoreando los animales. Porque los animales, cuando cortan una planta por sus mordiscos, la planta dice, oigan, nos acaban de atacar, ¿no? Primero vamos a echar raíces más fuertes para empezar a captar más nutrientes. Y ya que tengamos esas raíces más fuertes, vamos a generar más hojas para poder captar más luz y poder recuperarnos. Cuando se recuperan y llegan y las vuelven a mordisquear, vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces, poco a poco, esas plantas que estaban ahí medio tristonas se pueden estar recuperando y pueden estar generando más y más hojas, más y más tallos, ¿no? Y obviamente al generar más hojas y más tallos, están aceptando nutrientes y están captando carbono para sí mismas para que los animales pues puedan estarlas consumiendo, ¿no? Dice, el invierno y el verano los rumiaba transhumando. A mí no me gusta el establo, yo prefiero estar viajando, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, muy al inicio de la clase, la actividad en pastoreo es una actividad que se pudiera equiparar con enriquecimiento ambiental porque permite a las especies domésticas pues mantener esos atributos y esos comportamientos que tenían en su momento sus antecesores en la naturaleza. El hecho de elegir qué plantas les gusta y consumirlas, el hecho de que las chivas se puedan parar en dos patas para bajar las ramas de los árboles o anden subiéndose ahí a los árboles, ¿no? El hecho de que las vacas se puedan acostar en el suelo y se puedan revolcar, de que estén jugando entre los árboles, de que se sientan protegidas porque hay árboles, genera bienestar animal, ¿no? La sombra que les da los árboles les genera bienestar animal, ¿no? Y pueden encontrar momentos para poderse sentar a rumiar y estar completamente tranquilas, ¿no? Además,
que obviamente este movimiento que existe en el territorio pues implica un mejor aprovechamiento de los recursos, porque en vez de que yo tenga mis 5 borregas en las mismas 6 hectáreas todo el año, pues yo puedo ocupar más hectáreas, pero poco a poco, conforme van avanzando, pues esas hectáreas se van a ir recuperando, ¿no? Esta borrega que está en esta parte cafecita cultivada, pues va a seguir todo su camino, ¿no? Y a lo mejor al año siguiente, cuando regrese a ese mismo lugar, pues el sitio ya está recuperado, ¿no? Y eso es algo importante de mencionar. Dice, si se mezclan los rebaños, ya no hay quien los aproveche. Las merinas para la lana y las churras para la leche, ¿no? Tanto merinas como churras son 2 razas de borregas, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esta herencia cultural que tienen los productores de los animales domésticos, los propios criterios de selección que aplican los productores y la adaptación que tienen esos animales a su propio ecosistema, genera animales que son adaptados a esos ecosistemas y que puede generar incluso pues razas autóctonas o razas propias de una sola región que están completamente adaptadas a la situación específica de ese sitio, ¿no? Si yo tengo vacas que toda su vida han estado, por ejemplo, en la costa de Guerrero, que han estado acostumbrados al calor, a la sed, a las garrapatas, a estar consumiendo a lo mejor de especies que en su vida eh, la gente pensó que consumía, ¿no? Porque tienen espinas y están felices. Pero de repente yo compro un semental de la mejor raza traído de Europa y lo meto a ese ecosistema, ese animal, ténganlo por seguro que le va a sufrir bastante, ¿no? Porque no está acostumbrado, porque su condición no está adaptada, porque no encuentra el alimento al que él está acostumbrado, porque hay animales, hay enfermedades que están en esa zona y que no está acostumbrado. Entonces, este movimiento transhumante, este movimiento en pastoreo, este movimiento tradicional que se hace con los animales, genera animales que son eficientes para esa zona, ¿no? Es cierto, estos animales no me van a dar los 7 litros de leche que me da una chiva en un establo intensivo, ¿no? Me puede dar 3, ¿no? Pero me va a dar 3, que una chiva en esa misma situación jamás lo podría generar, ¿no? Entonces, esto es importante de mencionarlo, ¿no? También nos dice, ¿no? Las cabañas que son los rebaños, ¿no? Dice, los rebaños que son ordenados son ganado de primera. Si es que somos la repera, que también somos bomberas, ¿no? El hecho de estar consumiendo las especies arbustivas, herbáceas, quita combustible para que no haya incendios forestales, ¿no? El silvopastoreo evita incendios forestales y los incendios forestales son de las primeras causas de la pérdida de bosque, ¿no? Una planta en su ciclo natural, pues nace, crece, genera semilla, suelta la semilla y se muere. Ahí se queda. No hay nadie que la consuma, ¿no? Si en ese sistema no hay animales domésticos. Y si se queda así sola, pues es combustible para que se queme. En cambio, si llegan los animales y la consumen, en vez de que ese material se quede en esa zona y que se queme y que se liberen gases de efecto invernadero, ese carbono que estaba en esa planta ahora se va a convertir en carne y se va a convertir en leche, ¿no? Es un mejor manejo de los sitios, ¿no? Y evita incendios forestales, ¿no? Entonces, como hemos visto un poquito hasta aquí, la parte buena de estos sistemas en pastoreo, cuando de nuevo son bien llevados a cabo, pues se traducen en que conservan la biodiversidad porque se dan estos tiempos de descanso a los sitios, que previenen los incendios forestales, que me permite tener más animales o diversificación productiva, que permiten hacer un mejor aprovechamiento de los pastos y de los forrajes y sobre todo porque mejoran la calidad del suelo de estos sistemas, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí, doctoras, doctores? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o ya se aburrieron? Vamos bien. ¿Van bien? ¿Van bien? Vale, entonces vamos a ver 2 videos. El primero es uno de los sistemas, uno de los proyectos que se tiene actualmente para uno de los estados de la República, que es Chiapas, en relación a esta cuestión de ganadería sustentable. Entonces vamos a ver ese video que quizás responde un poco a la pregunta o a lo que platicábamos en su inicio, ¿no? De qué tanto pueden realmente adaptarse estos pues programas de ganadería sustentable a la vida real. Entonces déjenme, voy poniendo el video. Listo, ¿no? Entonces vamos a poner el video. Si ustedes son gente del futuro y están viendo esto ya como clase grabada, entonces les voy a dejar los links abajito para que los vayan viendo y le voy a poner tantito pausa a la grabación.